Y seguimos abordando temas económicos ahora desde otro punto de vista porque pues lamentablemente sigue al alza también el precio de algunos productos que forman parte de esa canasta básica alimentaria. Así lo dieron a conocer recientemente las autoridades correspondientes. El Instituto Nacional de Estadística, a través de un informe, dio a conocer los valores en torno al índice de los precios de la canasta básica alimentaria. Según dio a conocer la institución, una familia requiere de 7.647 quetzales para poder adquirir bienes, servicios, vestuario, alimentos, uso de transporte, alquiler, entre otros, y poder satisfacer las necesidades ampliadas de los miembros de un hogar. El INE detalla que de mayo a junio la canasta ampliada presentó un aumento de 178.54 quetzales, mientras que la canasta básica alimentaria tuvo un incremento de 77.33 quetzales, dejando el precio de esta última en 3.311 quetzales con 95 centavos. Además, se dio a conocer que la inflación acumulada en el país es de 5.67%, reflejándose principalmente en alimentos, transporte, restaurantes y hoteles. Y bien, para analizar este panorama también del alza en algunos productos de la canasta básica alimentaria, es muy importante resaltar algunos aspectos y es por eso que hemos consultado con el analista David Casasola para ampliar un poco ese tema. Y primero, licenciado David, me gustaría iniciar esta entrevista consultándole. Una cosa es la canasta básica alimentaria y otra cosa es la canasta básica ampliada. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Correcto, Guatemala a lo largo del tiempo ha manejado dos grandes canastas de referencia. Una lo que busca es una dieta de un consumo ideal calórico que refleja de alguna forma patrones de consumo con 34 productos y esa es la canasta básica alimentaria. Y por otro lado, a través de una diferencia de la proporción de ingresos que se destina a lo que no son alimentos, se estima indirectamente la canasta ampliada que ya incluiría otros servicios, otros bienes, otro tipo de consumos, pero esto se estima de forma indirecta, es decir, ese tipo de servicios y otros bienes no los cotiza INE, sino que básicamente se aplica una relación al valor de la canasta y sobre eso se estima la canasta básica, la canasta ampliada. Muy bien, sabemos que el alto costo pues, de algunos productos a nivel internacional, de alguna manera también, pues sobre todo en el tema del combustible, recordemos que de alguna manera afecta al precio del consumidor final. Vemos esta panorámica porque, como lo han dicho diferentes expertos, no solamente es por el tema del combustible, sino también hablamos de la pandemia COVID-19 y a esto se suma también el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania. Correcto, se han acumulado muchos factores y creo que aquí lo interesante es ir viendo el efecto del tiempo, porque si recordamos esta situación entre Rusia y Ucrania, empezó en febrero, la situación de la cadena logística y del problema global de suministros se arrastra desde el año pasado. Sin embargo, los efectos empezaron a sentir con el indicador del IPC, el índice de precios al consumidor, ya en el quinto, sexto mes de este año. Entonces, algo importante a comprender aquí es que hay rezagos, porque muchos de los aumentos en precios arrancan en la estructura de costos de muchos productores y no siempre tienen la capacidad de trasladarlos directamente al consumidor al día siguiente, sino es algo que va tomando tiempo. Entonces, finalmente, ya con el dato de inflación de junio, estamos nosotros ya viendo, pues precisamente esta acumulación de ocurrencias que le pegó de alguna manera a la estructura de costos de los productores, finalmente ya está reflejándose de una manera mucho más clara en esta metodología que se tiene, ¿verdad? Y aquí, sin duda alguna, personas que nos escuchan y que van a comprar regularmente habrán identificado alzas mucho antes, pero al final hay que entender que este es un ejercicio de un muestreo de productos, una cotización bajo cierta metodología que finalmente ahora empieza a arrojar niveles que muestran lo elevado que está el costo de la vida.
Así es, licenciado David, también abordando pues este tema que ha acaparado diferentes titulares a nivel nacional e internacional, el tema del combustible. De alguna manera una muy buena noticia debido a que baja el precio del barril del petróleo y eso de alguna manera también se espera que se vea reflejado próximamente en diferentes países, como por ejemplo el nuestro en Guatemala, que es un país que importa este producto. También es muy importante resaltar de la recesión que existe en algunos países y esto de alguna manera vendría a perjudicar o qué esperamos para las próximas semanas. ¿Existiría realmente una rebaja en los precios de los consumidores de estos combustibles o estos derivados del petróleo? Bueno, y al final todo también va a depender de cómo va evolucionando la capacidad de producción de gasolina. Hay que recordar que un insumo importante para la gasolina es el petróleo, sin embargo no es la única referencia. Y aquí es donde se vuelve un poco, se pierde un poco la paciencia, ¿verdad? Porque si bien ese es el indicador al que se le ha achacado la culpa de que esté la gasolina más cara, hay que recordar que hay un proceso de refinamiento, un proceso de distribución, un proceso de producción que enfrentó graves problemas a inicios de este año en Estados Unidos, que es de donde nosotros importamos la mayoría de ya gasolina eh, hecha, ¿verdad? Producida. Entonces, es una referencia, pero siempre hay un efecto tiempo y como repito, si bien el precio del petróleo es un insumo base para hacer gasolina, hay que tomar en cuenta los aditamentos, hay que tomar en cuenta las refinerías, cómo están trabajando, hay que tomar en cuenta las políticas que está Estados Unidos implementando para asegurarse que los combustibles disminuyan y eso puede que tome un poco más de tiempo, pero sin duda alguna son noticias positivas que de alguna manera pueden augurarnos un respiro muy pronto. Ahora, a nivel internacional seguimos con este tema en donde el aumento en los precios, que este es un efecto mundial, está llevando a tomar políticas económicas que son aumentos en tasas de interés en muchos bancos centrales y eso el anuncio que le está dando a la mayoría de actores económicos es que ahora la prioridad es contener los precios, no tanto promover el empleo y el crecimiento económico. Entonces, de ahí es donde vienen los temas relacionados con la recesión, en donde se empiezan a sonar este tipo de temas, especialmente en países desarrollados, en Estados Unidos, donde de pronto se empieza a hablar de desaceleraciones y eso cómo nos va a pegar a nosotros, bueno, disminuye de alguna manera ese entusiasmo o ese oleaje en el que nosotros veníamos en el 2021 con un crecimiento histórico por arriba del 8%, y de alguna manera nos obliga a ajustarnos y a reconocer que el mundo no se está activando tanto como creímos, sino está empezando a bajar un poco el ritmo que originalmente se había observado. Y bien, tomando en cuenta todo este contexto y a las puertas de la entrega del bono 14, ¿cuál sería el consejo que usted da a las diferentes familias guatemaltecas para precisamente manejar de mejor forma ese ingreso tan importante y tener un buen manejo de las finanzas? Bueno, lo primero es reconocer que no todas las familias los reciben. En Guatemala, la porción de trabajadores en la formalidad es de alrededor de un 20% del total de las personas que están ocupadas. Entonces, no todos reciben el bono 14, entonces es una porción que a lo largo del tiempo pues resulta pequeña en relación a todos los que trabajan. Así que probablemente muchos de los que hoy nos estén sintonizando no van a recibir el bono 14 por el tipo de trabajo que tienen, son emprendedores, trabajan por su cuenta, pero para aquellos que sí lo reciben, es muy importante evitar compras compulsivas. Hay que reconocer que hay muchas estrategias para hacer muy atractivas las ofertas, para hacer muy atractivo y crear una necesidad de consumo, pero antes de engancharse a ese tipo de ofrecimientos, hay que hacer números, hay que tener un presupuesto muy claro y tener en vista cuáles son los futuros gastos que se vienen, porque eso es algo que seguramente va a ocurrir. Los compromisos, los gastos y todo tipo de situaciones que pueden hacer que inclusive ocurran gastos inesperados, temas de salud. Ya estamos viendo que el COVID está regresando bastante fuerte. Entonces sí hay que tomar muchas precauciones para tener cierto ahorro, ciertas reservas para este tipo de contingencias que usualmente uno no prevé.
y dentro de lo posible también se recomienda mucho buscar oportunidades para hacer alguna inversión, oportunidades para no solo pensar en algo que se consuma, sino comprar algo que tal vez se pueda vender y sacarle un beneficio. En fin, existe una rama de posibilidades dependiendo de la disposición de las personas de conseguir información para buscar tal vez alguna pequeña oportunidad de negocio, donde siempre hay que hacer análisis, pero en síntesis, ser bastante responsables y evitar sobre todo compras compulsivas. Muchísimas gracias, licenciado David Casasola, por esas importantes recomendaciones para todo el público televidente de TN23. Agradecemos su comunicación. Él es analista en economía, así tenía usted todas las recomendaciones de no hacer compras compulsivas. Hay que observar muy bien el panorama internacional para poder tener de alguna manera pues ingresos y también resguardar los ingresos que de alguna manera tenemos los guatemaltecos. Así que continuamos con más información en esta jornada informativa de TN23.